¿Con quién? Con el presidente. Ay, ¿dónde está? Denme un ratito, ahorita les voy a compartir. Cuando nosotros creamos el decreto de 1904, de paz y amistad, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué más es importante? Aquí está. Ya, les voy a compartir a la vez mi pantalla, ¿ya? Aquí está. Ya. Hemos dicho que... Ay, denme un minutito. Está cargando. Cualquier duda o consulta, levantan la mano, me escriben, hablan. ¿Ok? Ya. Gracias, Alex. Estamos en Aniceto Arce. Hemos pasado Severo Fernández Alonso. Ya. Hemos dicho que habían dos bandos en nuestro territorio, ¿verdad? Ay, no se resultó. Aquí está, ya. Estaban los conservadores y estaban los liberales. ¿Quiénes eran los conservadores? Los que querían mantener el gobierno en Sucre. Y los liberales son aquellas personas que querían mantener su gobierno, bueno, que querían traer el gobierno a la ciudad de La Paz, ¿verdad? Y justamente ahora con estos bloqueos y todo, se ha puesto en duda esto de que la sede de gobierno sea en la ciudad de La Paz. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que la historia, si bien no debe tener un tinte político, tiene que ver con nuestra realidad, ¿ya? Y todo está escrito bajo un autor, no se van a olvidar siempre, ¿ya? Entonces, yo escuchaba mucho de eso hoy, bueno, en estos días, ¿no? Que la sede de gobierno debería cambiarse a la ciudad de Santa Cruz. Pero esto ya lleva, pues, miren, más de 120 años. ¿Por qué? Recuerden que José Manuel Pando en 1899 lidera una, no sé si decirlo masacre, pero se lleva a cargo, bueno, se lleva la guerra federal. Hemos dicho, y bueno, Samantha, ¿quiénes más me están acompañando? Está en la página 201. Esta guerra federal de que habla justamente pasa con este señor. Hemos dicho que aparece el temible Vilca, ¿verdad? Un indígena aguerrido, sin miedo, déspota, masacró a más de, a ver, en la última masacre ha sido 150, 450, muchas personas, ¿ya? Después, José Manuel Pando no se fía de él y lo manda a asesinar, ¿verdad? Recuerden eso muy bien. Vamos a, como les digo, no vamos a hacer un tinte político, pero vamos a anotar bien esto, ¿ya? Porque después de esto llega la guerra del Acre. ¿Qué más pasa? Hemos dicho que esta guerra federal es desde diciembre de 1898 hasta abril de 1899, ¿ya? En toda la parte de sur de La Paz, parte de Cochabamba, Oruro y Potosí, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos dicho que estaban peleando entre, no sé si decirlo Occidente y Oriente, pero estaban peleando, ¿ya? ¿Qué más? Desde aquí es cuando se pide esto de las tierras, ¿ya? Que queremos, bueno, los indígenas quieren sus tierras. Recuerden que los indígenas no teníamos tierras, nada, las tierras que nosotros trabajábamos no eran de nosotros.
¿ya? Nosotros estábamos bajo los terratenientes, que bueno, hasta ese entonces existían, ¿ya? ¿Y qué más ha dicho este José Manuel Pando? Ha prometido al pueblo indígena que íbamos, bueno, en primer lugar, las tierras, en segundo lugar, menos injusticia, igualdad, que les iban a dar como que derechos, pero aún así eso no, no fue cierto, ¿ya? Y cuando matan al cabecilla, entonces se acaba la protesta, ¿verdad? Es algo importante que ha hecho José Manuel Pando. En primera, la guerra federal. En segunda, la guerra del Acre. Hemos dicho que la guerra del Acre, ahora les muestro. Hemos dicho que la guerra del Acre tiene etapas, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. La guerra del Acre tiene etapas. ¿Qué pasa en la guerra del Acre? Hemos dicho que nosotros ya habíamos firmado un tratado con Brasil. ¿Con quién? Con Mariano Melgarejo, ¿verdad? Y justamente esto pasa después de la Guerra Federal. Estamos haciendo una pequeña retroalimentación, ¿ya? Hemos tenido que, bueno, estamos recordando que el conflicto fue por la goma, el caucho. En ese entonces estaba en el auge del automóvil y las empresas, industrias. Es por eso que era tan importante esta materia prima, ¿ya? El territorio del Acre se ha peleado con Brasil, no lo olviden. Era igual, era un territorio que no habíamos explorado nosotros, recuerden, igual que en la guerra del Pacífico. Teníamos problemas limítrofes, ¿ya? ¿Qué más? Recuerden, y aquí dice bien, a ver, este tratado de límites viene pues desde la época de los virreinatos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros nunca hemos delimitado nuestro territorio, ¿ya? Nunca. ¿Qué más? Aquí tenemos, ay, perdón, acá tenemos el mapa donde se muestra la parte del Acre, ¿ya? Si bien está al norte de Bolivia, recuerden que se ha firmado un tratado en 1867. ¿Quién lo ha firmado? Mariano Melgarejo, ¿ya? El Tratado de Amistad. ¿Y qué dice este tratado? ¿Ya? Recuerden que Mariano Melgarejo ha regalado nuestro territorio por un caballo, ha regalado nuestro territorio por ah, ay, no recuerdo bien, pero creo, le han dado algo, una medalla, lo ha cambiado por algo, ¿ya? ¿Qué más? Miren que el territorio es grande. Creo que ya les dije, el territorio del Acre es 3 veces más que el Pacífico, 3 veces más. Entonces es importante, ¿ya? Mariano Melgarejo regala estos territorios. ¿Qué más? Hemos dicho que existen periodos de guerra. Habían etapas, ¿ya? Em, Aquí dice que eran por campañas. Etapas, periodos o campañas, igual está bien, ¿ya? Aquí es importante porque nuestro presidente, José Manuel Pando, pone puertos en la parte del Acre. Por ejemplo, el puerto Alonso, ¿ya? ¿Por qué? Porque quería que la gente vaya a habitar estas tierras. Estas tierras no estaban habitadas, estaban desérticas. Y si habían habitantes, no eran bolivianos, eran brasileros, igual que en la guerra del Pacífico. ¿Ya? Van a acordarse bien, esta guerra inicia en 1800.
1899 y acaba en 1903. ¿Ya? ¿Qué más es importante? Mm, ya. Si bien nosotros hemos perdido esta guerra, hemos mandado a soldados para que peleen esta guerra, pero no ha sido tan contundente como en la guerra del Chaco, por ejemplo. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan bien en cuenta. Obviamente, yo les pregunto algo, si un presidente está más de 2 años en el poder, es porque tenía apoyo, ¿ya? Tenía mucho apoyo de su gobernación. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía como que estabilidad económica, política y hacía caso a las bases, supuestamente, ¿ya? Porque en su gobierno han habido muchas sublevaciones, ¿ya? Marchas, se podría decir. ¿Qué más? Aquí es importante, bueno, aquí está resaltando a dos personas, ¿ya? Ismael Montes, que ha sido su ministro de Defensa, que luego no se olviden que es presidente, ¿ya? Y Luis Gálvez Rodríguez, que proclamó la República del Acre en 1899. Todo esto para nosotros tener presencia en el Acre, no se olviden. ¿Qué más es importante? El segundo periodo, ya habíamos hablado, creo que la anterior, ¿no? Pero es como que es bueno recordarlo también. Perdón, recuerden que si bien nosotros no hemos tenido apoyo, pues, con armamento de otro país, Brasil estaba bien, más armado que nosotros, ¿ya? Ellos no han perdido tantos soldados y tampoco económicamente. Les recalco, recuerden que ellos explotaban nuestro mineral, nuestra materia prima, ¿ya? Hay algo importante que no está aquí y que tienen que acordarse. Aquellas personas que explotaban este caucho se les llamaban siringueros, ¿ya? Esta, em, esta guerra ha durado 4 años. En 4 años se hace mucho, ¿ya? Hemos perdido mucho más que el Pacífico. Hubieron batallas como por ejemplo el combate de Bahía, vuelta de la empresa, combate en Costa Rica, capitulación de Puerto Alonso. Recuerden que era nuestra estrategia, Puerto Alonso, ¿ya? Y bueno, el combate de Puerto Rico. No sé si conocen Pando. En Pando está Puerto Rico. No, no sé si alguien lo conoce. O sea, hasta hay museos ahí. Es muy, muy, muy interesante, es muy bonito. ¿Ya? Recuerden también algo importante. Nos tenemos que aprender. Aquí está. ¿Cuánto hemos perdido? Hemos perdido 191 kilómetros cuadrados. ¿Ya? ¿Qué más es importante? El tratado que nosotros hemos hecho. Aquí hay un aproximado que en algunos libros dice que nosotros hemos perdido un poquito más y otros dicen que hemos perdido un poquito menos. Recuerden que no teníamos nosotros estipulado cuánto exactamente tenía el Acre, ¿ya? Pero sí, nosotros en guerra hemos perdido 191.000 kilómetros cuadrados. ¿Ya? ¿Qué más? Al final, Brasil dice que nosotros nos rindamos, ¿no? Y que nos va a dar, obviamente si alguien está entrando en guerra y si alguien ha declarado la guerra y ¿cómo les diría? Debe indemnizar a la otra persona, ¿ya? Pero nadie ha sacado cara por los bolivianos. Brasil ha dicho, bueno, quedemos en un tratado, yo te voy a dar 2 millones de libras esterlinas, que aquí debe estar, ¿dónde está? Te voy a dar 2 millones de libras esterlinas y tú, aquí está, en la última parte, ¿ya? Dice que nos van a dar ese monto, ¿no? Que
No equivale ni a... No equivale mucho. Léanlo en la última parte. ¿Qué más? Nos iba a dar un ferrocarril Madeira-Mamoré. Y sí, efectivamente nos han puesto como que el inicio, pero después no lo han logrado concretar, ¿ya? No lo han logrado concretar. No nos han dado. ¿Qué más es importante aquí? Nosotros renunciábamos a nuestro territorio. Algo importante que se me ha olvidado decir es que los bolivianos estábamos buscando salir por por este río, ¿ya? Que obviamente desembocaba en el Océano Atlántico. ¿Por qué? Porque nosotros ya no teníamos salida al mar. Recuerden. Creo que hasta ahí hemos acabado. Recuerden que la guerra del Acre ya lo habíamos llevado. La guerra del Acre inicia y termina con el presidente José Manuel Pando. Después em, de José Manuel Pando, llega a la presidencia. Denme un momentito. Ahí está. Llega a la presidencia Ismael Montes. Hemos dicho que Ismael Montes, cuando inicia, firma el Tratado de 1904, tratado de amistad con Chile, donde nosotros renunciamos al Pacífico. No se van a olvidar. Con eso nosotros nos hundimos, ¿ya? Bueno, Bolivia se hunde con ese tratado, porque ya 3 tratados ya como que no podemos llevar, ¿verdad? Y dijimos también que hemos nosotros intentado luchar ante la Haya jurídicamente por esta salida. Luego, ay, chicos, la pantalla creo que, no sé si, a ver, denme un ratito. ¿Se puede ver lo que estoy presentando de Ismael Montes Gamboa? ¿Me ponen un éxito? Gracias, Viviana. Gracias, Alex. Ay, qué raro, yo no puedo, estaba viendo. Ya. ¿Qué más les puedo decir? Lo último que sí nos sirve a nosotros, ¿no? A paranormales, es que el 6 de junio se crea el, ay, ¿cómo les diría? Se crea la primera normal en Guarizata. Por eso, no, en Sucre, perdón, en Sucre. Es por eso que el 6 de junio se recuerda el Día del Maestro. Siempre, cada 6 de junio, hasta tienen asueto, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que en 1909 Ismael Montes crea la primera normal. Les dije, con una mirada eurocentrista, con una corriente pedagógica tradicional, con una metodología de que el conocimiento entra con sangre, ¿verdad? Ahora vamos a conocer a Heliodoro Vilazón. Este señor, la verdad, les digo a la paz, ¿ya? Justamente en esta época, en el siglo XX, este es el siglo XX, ¿qué pasa? Aparecen los varones del estaño. Hemos dicho que eran 3. Importante. Ya, yo aquí, perdón. ¿Dónde estamos? Aquí. Justamente en esta época, está Hochschild, Aramayo y Simón y Patiño, ¿ya? Estos señores supuestamente invierten y hacen que La Paz se vea más moderna. Pero ¿por qué La Paz se vería más moderna? Aquí está. Ya.
porque intentan inyectar economía al país. ¿Esto qué quiere decir? Que como ellos estaban exportando el estaño, recuerden que ellos eran los varones del estaño, pues eran grandes empresarios, ¿ya? Y con decir grandes empresarios es porque tenían pues empresas aquí, ay, perdón, empresas grandes acá en la parte de Bolivia, ¿ya? ¿Qué más es importante? José Gutiérrez Guerra. Algo importante de él, como les digo, ya era como que el auge del estaño estaba muy presente en esta época. Recuerden, si les preguntan, la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acaba en 1918. En Bolivia, ¿quiénes estaban de presidentes? Estaba el señor Eleodoro Villazón, bueno, en su final, ¿no? Eleodoro Villazón, José Gutiérrez Guerra. Ya no se van a olvidar, estos dos señores estaban en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más es importante aquí? Esto de los ferrocarriles, ¿ya? Porque recuerden, un ferrocarril era el boom de esa época, porque no habían caminos, si bien habían rieles, no habían caminos, ¿ya? Vamos a pasar a Bautista Saavedra. ¿Qué nos dice de Bautista Saavedra? Aquí ya no había como que una economía estable, ¿ya? Si bien ha durado y ha tenido dos gestiones, es lo más interesante, ¿no? En nuestro país, que es como que nosotros volvemos y volvemos a los presidentes, una o dos veces. Ya. ¿Qué más es importante aquí? Eso les quería hablar. Ya. Estas masacres de Uncía, por ejemplo, que está en Potosí, y Jesús de Machaca, que está en la provincia de Gaby, es interesante, se los voy a poner un videíto, denme un minutito para que veamos así cortito. Denme un minutito, un minutito. Me van a decir si se escucha. A ver. Recuerden que aquí ya estaban las minas, ¿ya? A ver. Nos encontramos en Uncía, el 5 de junio de 1923. Ese día se produjo la masacre de Uncía en el gobierno de Bautista Saavedra. Comencemos. El 1 de mayo de 1923 se creó la Federación Obrera Central de Uncía, que a la cabeza de sus líderes exigieron. Perdón, mil disculpas, les voy a compartir. Vamos a seguir viendo esto porque es importante esto, chicos. Voy a dejar de compartir para que me hagan caso a mí, para que me hagan caso. ¿Qué pleonasmo estoy utilizando? Perdón, ya. Quiero que me escuchen esto bien, bien, bien. Las clases obreras ya se estaban creando. ¿Por qué? Porque estos señores, Aramayo, Hochschild y Patiño, eran déspotas, ay, ¿cómo se les dice? Esclavizaban a sus mineros. ¿Por qué? Les dije, trabajaban 20 horas de sus 24 horas, trabajaban 7 días a la semana. Aparte de eso, es importante, chicos, muy importante, que este señor, Zárate Vilca, ha dejado este sentimiento de lucha, de igualdad, de querer hacer algo y se han dado cuenta, si bien en ese entonces no se han dado cuenta, 20 años atrás,
estaban con ese rencor, ¿saben? De por qué yo no soy igual, de por qué yo no tengo derechos, porque yo no sé leer y escribir. Obviamente no sabían leer y escribir porque las normales que se han creado eran pues para criollos, eran pues para terratenientes, hijos de terratenientes. Entonces, ¿qué ha sido? ¿Qué ha habido ahí? Se han creado clases obreras y les voy a leer un poquito del libro de Lora, ya de 1969. Miren que esto, como les digo, es historia. Ya las organizaciones de la Federación Obrera del Trabajo de la Paz en 1918, esto mucho más antes, bueno, no mucho, es como 5 años antes de lo que había pasado en UNCIA. Dice, hubieron ya centros obreros de estudios sociales, sociedad de empleados de hotel, sociedad de electricistas, sociedad manual de empleados de tranvías, sociedad obrera de la Cruz, centro social de obreros, cooperativa de ebanistas y carpinteros, Centro Obrero de Protección Mutua, Sociedad Obrera Unión, Sociedad Gremial de Chaufeurs, Centro Gremial de Sastres, Federación de Artes Mecánicas, Federación Ferroviaria, Centro Chijini, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de Guillermo Lora. Es un historia, bueno, tiene su libro, yo les recomiendo, léanlo. Tiene muy buenas bases de historia. Quiero que como que veamos aquí, si bien no se ha creado la Central Obrera Boliviana, porque estaba en proceso de crearse, estos señores, por ejemplo, bueno, y estos después, ya estaban dando paso a que se cree ¿cómo les diría? Una sociedad de trabajadores y vean que todos eran, perdón, y vean que todos eran obreros. ¿A qué yo me refiero con obreros? Ninguno de ellos tenía profesión, o sea que no estaban en las universidades, no estaban en las normales, todos eran y trabajaban al día, ¿ya? Quiero que quiero que tengamos en cuenta esto. Las organizaciones de las federaciones obreras de trabajo. ¿En dónde se ha creado? En La Paz, ¿ya? Como les digo, esto es muy importante porque da paso luego a la Central Obrera Boliviana, ¿ya? ¿Qué más es importante aquí? Luego esto se vuelve en un partido político, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver, ahora sí vamos a ver el videito que les quería mostrar, que es pequeñito, es un poquito de lo que habla, de lo que ha pasado en UNCIA. Recuerden que UNCIA es una mina, ¿ya? Se puede ver, ¿no ve? Lo voy a reproducir. Tienen que andar con el testamento bajo el brazo. No habrá perdón. Nos encontramos en Uncía, el 5 de junio de 1923. Ese día se produjo la masacre de Uncía en el gobierno de Bautista Saavedra. Comencemos. El 1 de mayo de 1923 se creó la Federación Obrera Central de Uncía, que a la cabeza de sus líderes exigieron la expulsión del gerente, la separación de 3 serenos, la reincorporación laboral de algunos trabajadores y el reconocimiento de la FOCU. Se propiciaron algunos escenarios conciliatorios. Pese a ello, se habían apostado en el distrito 500 hombres provenientes de las fuerzas militares. El 1 de junio, el presidente declaró estado de sitio. Para el 4 del mismo mes, los trabajadores oficializaron su estado de protesta y el 5 se improvisó una reunión en la plaza principal. Finalizando la alocución de un dirigente, un disparo reverberó estertorio. Los oficiales militares ejecutaban disparos hacia el gentío que corría desordenadamente en son de escape.
El resultado de la masacre fue de 14 heridos y 4 muertos. Ahora queda plantear la hipótesis. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la masacre de Uncía? Pese a lo sucedido junto a los antecedentes con los reclamos laborales, desprovistas de toda protección legal, el derecho social irrumpió en Bolivia como un dique débil que no pudo contener la reivindicación laboral. En 1924, el Congreso Nacional sancionó leyes tales como los planes de ahorros para los trabajadores, protección contra accidentes, una jornada laboral de 8 horas, además de un decreto reglamentario de huelgas y una reglamentación del trabajo de niños y mujeres. Fin. Con esto nos vamos y nos despedimos. Así fueron asesinados y esta fue su historia. Ok, ahora vamos a ver un poquito de la masacre en Jesús de Machaca, ¿ya? Jesús de Machaca, sinónimo de resistencia y masacre. Ahora nos toca recordar lo sucedido aquel aciago día, del 12 de marzo de 1921. Un día que llevaba el membrete de masacre. Comencemos. Los comunarios, encendidos por bronca y alcohol, se dirigieron sigilosos a la plaza principal del pueblo. Cerca de 3.000 indígenas armados con rifles y palos pululaban por la plaza. El ruido desordenado de sus pasos cortos, pero livianos, se dirigieron a un solo punto. Uno de ellos apuntó con el dedo una vivienda. El destino de sus habitantes estaba determinado. Ingresaron a la casa y de la cama arrebataron al corregidor Luis Estrada. Con brutalidad repitieron la misma acción con su hijo de 10 años y su esposa. Mataron a todos. El desorden y el caos reinaban entre gritos de socorro y adrenalina. Otras casas no escapaban del calor de la rebelión, mientras capturaban, herían y liquidaban a otros vecinos sin discriminación. Casi 13 vecinos yacían muertos, unos quemados y humeantes, otros perforados por las balas y la mayoría acribillados por los golpes. No todo había concluido. La respuesta del presidente republicano Bautista Saavedra quedaba aún en suspenso. Para el 13 de marzo, un día después de lo sucedido, 1.200 hombres bien armados fueron recibidos por los machaqueños a balazos. Después de varios días de combate, la respuesta del ejército, en muchos casos con ánimos vengativos, protagonizó la muerte de Jesús de Machaca, con el corolario de 50 cadáveres. El historiador Roberto Choque indica que Jesús de Machaca siempre se ha mantenido, hasta la República, como una comunidad de ayllus sin penetración significativa de haciendas. Ahora bien, para ti, Daniel, ¿qué significa esto? Para mí, la comunidad se constituye una afrenta a la ideal moderno, que entendió lo colectivo como antagónico a lo individual y al ayllu opuesto al progreso. Pero es mejor entender la política agraria de Bolivia desde esta explicación. Veamos, por favor. Las leyes de Bolívar de 1825 indicaban que se declara a los indios como propietarios de sus tierras y eliminó el tributo indígena. Mas, Sucre, en la Asamblea de 1826, restableció el pago indigenal. Para 1842, el Estado reclamó para sí la propiedad de las tierras originarias y declaró a sus ocupantes como enfiteutas con la capacidad de usufructo solamente. Luego, para 1863, se ordenó la vigencia de los decretos de Bolívar de 1825, aunque duró poco debido a que Mariano Melgarejo en 1866 declaró al indígena propietario previo pago de hasta 100 pesos en un plazo de 60 días. No pasaron 2 años y declaró innecesaria la espera del plazo de 60 días y las habilitó para la venta. Finalmente, en 1874, se puso en vigencia la ley de exvinculación por la que se autorizaba la parcelación de tierras de comunidad.
A partir de ello, las comunidades entrarían en franco declive y se proliferarían las haciendas. Es Jesús de Machaca el caso conspicuo de la frustrada política agraria. Y si bien se presentó un escenario de, primero, asesinato del corregidor y los vecinos circundantes, y después, una represión violenta hacia los comunarios, Bolivia manifiesta su historia combatiendo la comunidad. Consideremos que el progreso no es necesario ni continuo, procede a saltos, o como dirían los biólogos, por mutaciones. Estos saltos no consisten en llegar cada vez más lejos, en la misma dirección. El sistema comunario no implica retroceso, progreso, barbarie o civilización, regresión o evolución. De esta manera, Jesús de Machaca, con sus masacres en ambos lados, fue al mismo tiempo la oposición a esta antinomia ficticia y a la presencia de una política encaminada a eliminar la comunidad. Ciertamente, tiempo cumplido. Hasta la próxima. Así fueron asesinados y esta fue su historia. Ok, entonces hemos visto algo importante de lo que ha pasado en la presidencia de Bautista Saavedra, ¿ya? Ahora vamos a volver un poquito a este presidente, ¿no? No se olvide, si nos pregunta, ¿en qué presidencia se hizo la masacre en Uncía y la masacre en Jesús de Machaca? En la presidencia de Bautista Saavedra Mallea, ¿ya? No se olviden tampoco, ya existían, a ver, los voy a compartir, ya existían como partidos políticos. Hemos dicho el FOCUS. ¿Qué significa el FOCUS? Federación Obrera Central de Uncía, ¿ya? El FOCU, perdón. ¿Qué más es importante? Voy a ir escribiendo aquí mientras... ya. Listo. Lo más importante, ya, y les voy a pasar. Vamos a ver al siguiente presidente. Entró en el año de 1925, ¿ya? Duró poco, hasta el año de 1926. ¿Qué nos dice este señor? La verdad no es muy importante, no lo vamos a tocar mucho. Llamó a elecciones, ¿ya? Llega Hernando Siles Reyes. Si no me equivoco, ya les dije, este señor ya firmó un tratado de paz con Paraguay en 1929. Es importante porque después de esto viene la Guerra del Chaco, ¿ya? Les he dicho, yo sé que les he dicho, que el 27 de mayo se celebra el Día de la Madre porque este señor hace un decreto, ¿ya? El 11 u 8 de noviembre, si no me equivoco. ¿Por qué? En honor a en honor a las heroínas de la Coronilla que han peleado contra los españoles, Manuel de Goyeneche en Cochabamba, a cargo, bueno, al comando de Manuela Gandarillas, ¿verdad? Y es una de las pocas batallas que se ha logrado llevar sin varones. Y pues Hernando Siles Reyes lo decreta ya. Por eso es que cada 27 de mayo nosotros recordamos el Día de la Madre, ¿ya? En honor a las heroínas de la Cornilla. ¿Qué más es importante? Carlos Blanco Galindo no hace como que cosas importantes, pero se realizó la autonomía universitaria, ¿ya? Y algo importante también con este presidente es que sé que esto sí tiene como que una mirada indigenista, pero es bueno verlo, ¿ya? ¿Por qué creen que se ha creado la ley 070?
porque justamente en estas épocas de 1931 se crea la escuela de Warisata. Importante. ¿Por qué les digo? Y si no me equivoco, les he mostrado. Ya. Se crea la escuela de Warisata, que se ha basado en la comunidad, en el Ayllu. Ayllu es comunidad, pueblo. ¿Qué más? En el trabajo y el conocimiento de la vida para la vida, ¿ya? Es que nosotros tenemos que enseñar y los estudiantes también nos enseñan y nosotros también aprendemos. Eso quiere decir, ¿ya? Y todo es dualidad. Ni yo soy más que la tierra, ni la tierra es más que yo, ni yo soy más que un hombre, ni un hombre es más que una mujer. Me dejo entender, ¿no? Su ideología es interesante. Habría que ver esto de la ley 070. Se los voy a pasar, está en la página del ministerio. Pueden darle una revisadita pequeñita a las bases que tiene, ¿ya? Si bien las bases son la escuela de Warisata, que es la escuela que tenía una pedagogía de adobe, así es tal cual, pedagogía de adobe. Es también importante decir que la ley 070 está en base a Vygotsky, está en base a Paulo Freire, que dice que una persona tiene que tener criticidad antes de hablar, digamos, antes de vertir sus opiniones, y también debería ser crítica, reflexiva, debería intentar cambiar el mundo que le rodea. Ya eso quiere decir que seamos luchadores, que nosotros tengamos nuestro propio pensamiento, que nosotros no, que la escuela no sea un molde, que a la escuela no entres círculo y salgas cuadrado, no, sino que se potencie lo que uno tiene. Eso dice más o menos la ley 070, ¿ya? Pero se ha basado justamente en esta época, porque la primera escuela indígena donde se hablaba aymara, que aymara es castellano, quechua castellano, ha sido la de Guarizata, ¿ya? Y si bien habían maikus, se podrían decir que en ese tiempo, si no me equivoco, eran, ay, no me acuerdo, pero ahora son los maikus, ¿ya? Ellos también decidían sobre el futuro de las escuelas. Y esto es muy interesante. Les voy a mandar un documentito, es un artículo, lo pueden leer cuando ustedes quieran. Dice que estas primeras escuelas indigenales, obviamente, Abelino Ciñani y Elizardo Pérez iban pues de pueblo en pueblo a enseñar su pedagogía, pero ¿qué más era importante en esta época? Los terratenientes apoyaban. Ha habido una mujer que les ha apoyado, no recuerdo ahora el nombre, pero les ha apoyado y luego les ha vendido a los militares, y los militares han ido a eliminar ese tipo de escuelas porque sabían que ese tipo de escuelas iba a fomentar el querer sublevarse del indio, ¿ya? Del campesino, del indígena. Antes nos decían indios, ¿ya? Entonces era como que querían eliminar este tipo de escuela. Perdón, perdón, chicos. Ya, querían eliminar este tipo de escuelas porque nadie quería una sublevación, y menos de los indios, ¿no ve? Ok, ahora vamos a pasar a Daniel Salamanca. Si mal no recuerdo, em, este señor hace, bueno, en su gobierno también pasa algo bien importante, un ultimátum para los gobiernos que estaban transitando por Bolivia. Este señor entra el 5 de marzo de 1931 hasta el 1 de diciembre de 1934. ¿Qué pasa aquí? Son un año y un poquito más de su gobierno. Eh, a ver, ¿qué les digo? Ya habían elecciones, ¿ya? Antes el gobierno era al dedo, ¿ya? Primero vamos a hacer, digamos, el clan, mi clan, por ejemplo, mi clan, por ejemplo, los Tejada de Lidia Gayler era su clan, eran los Tejada.
Entonces han entrado al poder ellos. Y luego los empresarios elegían, me dejo entender, hasta Simón y Patiño tenía que ser presidente, pero él le ha mandado a otro, ha dicho, no, yo no quiero ser presidente, tú anda, le dijo, y fue otro el que tomó el poder, ¿ya? O sea que nosotros estábamos a cargo del que tenía más dinero. ¿Qué más es importante aquí? Importante, chicos, importante. Era anticomunista. Díganme, ¿tienen un minuto? Todavía es mucho un minuto. Sí, a un minuto para buscar qué es el comunismo, ¿ya? Así como corriente política. Todos, y quiero que me escriban en el chat, ¿ya? Un minuto, hasta ahí 25. Si quieren, pónganlo a chat, pónganlo a Meta, Gemini, lo que ustedes quieran, pero quiero que busquen qué es el comunismo. Les diría también socialismo, pero poco a poco vamos a ir avanzando. Ya, gracias, Naomi. Gracias, Viviana. Voy a leerle un poquito, ¿ya? Ya, el comunismo es una idea política, ya, donde se busca que todos tengan casi lo mismo, ¿ya? Ya, importante, la idea es compartir los recursos y reducir la diferencia entre ricos y pobres. Gracias. Ahora, Viviana. Viviana nos dice que económica y social busca erradicar el sistema de clases sociales. Qué interesante. Recuerden que en un estado siempre existe el estrato, una clase social. ¿Lo ven? ¿Qué más? Ah, ya, la propiedad privada de los medios de producción. Eh, en su lugar propone que los recursos y las fábricas sean propiedad de la comunidad o del Estado. Gracias. Doctrina política, económica y social. Gracias, Luz. Gracias, Viviana. Y gracias, Naomi. A ver, Samantha. El comunismo es una idea política social que busca establecer una sociedad sin clases. Gracias. Sin propiedad privada de los medios de producción y sin Estado. En esencia, propone que los recursos y la producción de bienes sean propiedad colectiva de la comunidad en su conjunto. Ya, gracias. Gracias, hasta ahí voy a leer, ¿ya? Gracias por los que han participado. Aquí estamos. Ah, ya. Entonces, vamos a decir que este señor, Daniel Salamanca, era pues anticomunista, o sea, era de lo que nosotros hemos leído, bueno, de lo que ahora les he leído, de lo que las compañeras han mandado al grupo, era pues, mm, estaba en contra de eso. ¿Qué quiere decir? Que era injusto con los indígenas, que les explotaba, les quitaba todo, porque recuerden que esta ley que se ha ido trabajando para que nosotros tengamos nuestra tierra, que nosotros no paguemos impuestos, por eso se ha venido dando, perdón, por eso en 1952 se hace esto de las tierras, de de lo agrario, ¿ya? Van a averiguar, les voy a decir, si el comunismo es lo mismo que el socialismo. Recuerden que esto es importante para la Segunda Guerra Mundial, que es después de esto, en 1940, en 1939, ¿ya? Ay, perdón, ya. Entonces nos va a servir de conocimiento. Si alguna vez nos preguntan, más que todo a los que estamos para derecho, nos importan estas corrientes políticas, ¿ya? Comunismo, socialismo, capitalismo.
Entonces, ¿qué nos decía Daniel Salamanca? Justamente Samantha, Naomi, en la página 221 está lo que estamos hablando ahora, ¿ya? Que vamos a llegar a algo importante, a la guerra del Chaco. Y hemos dicho siempre, Bolivia, La Paz, y siempre hacen hitos de levantamientos, hacen hitos de sublevaciones, siempre, siempre, siempre. Pero no, nunca es el primero en sublevarse, nunca es el primero en ser liberado, nunca, siempre somos los últimos, ¿ya? Entonces les voy a mostrar la guerra del Chaco. Siempre lo digo, siempre, la guerra del Chaco es una de las guerras más tristes de toda Bolivia, de toda nuestra historia. Si bien han habido masacres, si bien han habido si bien han habido, ¿dónde está? Ya, a ver, ya. Han habido asesinatos fuertes con dolor. Esta guerra del Chaco ha sido una de las más tristes y yo les recomiendo que lo lean. Yo les recomiendo que lo investiguen. Y aquí aparece un personaje muy importante que ahora voy a dejar, perdón, voy a compartir esta pestaña, ¿ya? Vamos a ver un poquito, denme un ratito, lo voy a... ¿Dónde está? Ahí está. Listo. Vamos a ver un poquito, así pequeñito, luego vamos a ir avanzando, ¿ya? Defendido por más de 1 millón de bolivianos, está por enfrentar un masivo ataque paraguayo que duraría 20 largos días. Perdón, es que yo también lo puse para reproducir por... Ya. Recuerden que la guerra del Chaco se mantuvo con el país de Paraguay, ¿verdad? Algunos me decían, no, con Brasil. No, 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 con Paraguay. Eso solo sería el inicio de la sangrienta Guerra del Chaco, y es por eso que en este video veremos sobre cómo fue la Batalla de Boquerón, también llamada como las Termópilas Bolivianas, debido a que se enfrentaron pocos contra miles. Antes de comenzar, responde esta pregunta. ¿En qué batalla Bolivia venció a Perú, donde murió su presidente, Agustín Gamarra? El primero a responder le fijo su comentario. Ahora sí, comencemos. La Guerra del Chaco fue un conflicto devastador donde se enfrentaron los dos únicos países de Sudamérica sin tener una salida al mar. Duró entre junio de 1932 a junio de 1935. Es recordada porque se puede comparar tanto como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya que se usaron lanzallamas, el uso de guerra de trincheras, tanques, ametralladoras, ataques aéreos, gases tóxicos y el transporte de tropas por los ferrocarriles al campo de batalla. Bolivia venía dolida todavía por la pérdida de su salida al mar en 1884, además en 1903, Brasil le quitó el territorio del Acre también. Esto hizo que Bolivia fijara su atención en el Chaco, un territorio en disputa con su vecino Paraguay, y es que ambos países, si obtenían el control de esta zona, podían usar sus ríos que eran navegables para salir hasta el Atlántico. Eso era lo que más buscaba Bolivia, una salida al mar, además también por los recursos naturales y porque se decía que en esta zona había mucho petróleo. Pero Paraguay, también después de la devastadora Guerra de la Triple Alianza, donde perdió a 500.000 de sus habitantes, aún no se recuperaban ya que habían perdido mucho territorio, venían en crisis tras las guerras civiles de 1904, 1912 y 1922. Aún así, teniendo menos población, economía y recursos militares, se enfrentarían a Bolivia en la Guerra del Chaco. Ambos países construyeron fortines en ese lugar, un territorio muy despoblado, con poca agua, clima extremo y una flora y fauna muy peligrosa, además de las enfermedades, un infierno tropical en pocas palabras. Y es que al construir fortines donde hubiera agua era de vital importancia en un lugar donde escaseaba este recurso, y esto haría que se diera el incidente de la laguna Chuquisaca. Consistió en el ataque sorpresivo realizado por el ejército boliviano al fortín paraguayo Carlos Antonio López, ubicado sobre esa laguna el 15 de junio de 1932. Ya, chicos, se va a reproducir rápido y no quiero eso, así que les voy a enviar eso para que lo vean, ¿ya? Porque yo sé que son 8 minutos, así que ustedes lo van a ver. Vamos a recalcar, vamos a enfatizar también, ¿ya? Efectivamente, este fue un enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay. Recuerden que nosotros ya habíamos venido de guerras que estábamos perdiendo. ¿Contra quién? Contra Chile y Brasil.
algo importante acá es que empiezan a aparecer empresas petrolíferas. ¿Qué significa eso? Que ya estaban haciendo exploraciones en nuestro territorio. Obviamente, no nosotros. Entonces, extranjeros. Venían, exploraban nuestro territorio y se decía que existen dos chacos, ¿ya? Chaco boreal y Chaco central. Nosotros estamos hablando del Chaco boreal. El Chaco boreal, voy a buscar ahora un mapa. Efectivamente, yo les digo, igual que en el Acre, igual que en el Pacífico. Era un territorio que no estaba explorado, no habían bolivianos ahí, habían poquísimos bolivianos. Aparte de eso, estaba más habitado por el extranjero que nosotros mismos. Y como siempre, nosotros regalábamos nuestra materia prima a precio de gallina muerta, ¿no ven? Y recuerden aquí, habíamos dicho ya en las anteriores clases que, ¿qué significa YPFB? Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Qué significará eso? Eso significa, bolivianos, la última vez significa que está nacionalizado. Sin la B significa yacimientos petrolíferos fiscales, ¿ya? O el nombre que le quiera poner la empresa a la cual se está aplicando, ¿ya? Por ejemplo, y luego aparece, después de esto aparece David Toro, que tiene un roce con una empresa, la Standard Oil, ¿ya? No se van a olvidar, YPFB aparece con 4 nacionalizaciones, ¿ya? Ahora sí, fue un enfrentamiento, ya lo habíamos dicho, Bolivia-Paraguay, en la región del Chaco boreal. Obviamente tienen, chicos, ¿se ve? Porque estoy cambiando. Ahorita estoy en, ¿qué fue la guerra del Chaco? Pónganme el likecito o levanten la mano, por favor. No sé si se está viendo. Gracias. Ah, qué raro. Yo no puedo ver. Ya. Ya, aquí está. Ya. En septiembre de 1932 estalla la guerra. Ya. En 12 de junio de 1935 termina la guerra. Luego vamos a hablar quién es el ganador, aunque lo sabemos, ¿no? Ya les dije, las principales causas han sido territoriales, ¿ya? Ya les dije, Bolivia intenta salir a toda costa por algún mar. ¿Qué mar estaba al lado de Chile? El Pacífico. ¿Qué mar estaba al lado de oeste? ¿Qué mar estaba al lado de... Perdón, chicos. Perdón. ¿A qué lado del mar intentábamos salir? Bueno, al océano Atlántico, ¿ya? Y el petróleo fue el detonante, una materia prima no renovable, ¿ya? El petróleo no se puede renovar. Y efectivamente nosotros tenemos pozos petrolíferos gigantes en la parte de Tarija. Recuerden que el Chaco estaba en la parte de Tarija, al sur de Bolivia. Ya les dije, el Chaco fue una de las guerras con más controversia, con más, no sé si decirlo apoyo, pero como que una llamada de atención a todo lo que estaba pasando, ya, porque después de esto aparece la, no sé si decir liberación, sublevación en México, que es importante porque, como les digo, nosotros siempre luchamos, pero somos los últimos en sublevarnos, ¿ya? ¿Qué más es importante aquí?
vamos a ver como que los pasos que se han tomado en esta guerra, ¿ya? Esto de los límites vienen desde el virreinato. Los virreinatos, recuerden que Cristóbal Colón llega a América en 1492, los virreinatos ya están en 1570, ya están los virreinatos dados, y hasta 1800, o sea, son 300 años que ya había estos problemas y no se había solucionado, ¿ya? Entonces, ¿qué más es importante? Em, ya les había dicho, intenta salir por algún río que desemboque al océano Atlántico, Bolivia, pero no puede, ¿ya? Recuerden que la Royal Dutch Shell, la Gulf Oil Company, esto está en inglés obviamente, son empresas que explotaban nuestro petróleo, ¿ya? Y querían, bueno, en el tratado que se ha hecho, les voy a pasar el autor, dice que no, o sea, Bolivia no rompe el tratado. El que rompe el tratado ha sido Paraguay, porque quiere, ¿cómo les diría? Quiere contrabandear con nuestro territorio, o perdón, con nuestro petróleo. Y ahora les voy a leer algo. Es que esto es muy interesante, ¿saben? Porque es en la historia de YPFB. Ahora les leo. Las personas que han ido a... está bien, está bien, está bien. Lo voy a leer al final, ¿ya? Porque es justamente después de la guerra del Chaco, ¿ya? ¿Qué más es importante? Ya. ¿Qué más es importante? Quisiera que vean mi librito. De todas maneras, les voy a mostrar, ¿ya? Ya. Efectivamente, en la parte de Tarija, en la parte de Sucre, había pues una laguna de agua dulce, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Que un boliviano que no conoce su tierra, obviamente va a buscar agua dulce, porque con agua salada no se puede sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Em, intentan luchar por esa laguna, ¿ya? Denme un ratito. Es que ya estaba, ya, ya, ya. Les voy a ir explicando porque obviamente la guerra del Chaco tiene etapas igual y es re importante. Cuando nos quieren quitar nuestro territorio, Bolivia ya no tiene soldados y ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿no? Aquí pasa esto del colegio militar, bueno, de los soldados, donde dicen, vamos a la guerra, quizá no vuelvan, dice, no va a haber comida allá, no va a haber municiones, quizá sea un suicidio ir. ¿Quién, cómo dice, quién va a la guerra? Y un militar dice eso, ¿no? Y todos dan 3 pasos al frente. ¿Por qué? Porque van a la guerra, ¿ya? Em, creo que muchos de nosotros hemos escuchado, ¿cómo se dice? Ay, las historias que nos pueden aparecer en TikTok de lo que decían, ¿no? Los excombatientes de la guerra del Chaco, y es triste. Y justamente aquí, no sé si hay alguno del Tigre, van pues con ese lema, o sea, van hinchas del Tigre y se hacen muy conocidos, ¿no? Ay, no sé si lo puedo poner, pero es interesante, ¿no? El grito de guerra de... Y no sé si nos pregunten, pero no está de más, digamos. Y al menos es 10 segunditos, así que les muestro, ¿ya? Obviamente, como les digo, ay, ¿cómo que no?
Ya. Aquí está. Ah, ya, mientras intento... A ver. Empezaban a gritar en un idioma que el paraguayo no conocía. Y un libro de un oficial paraguayo, ¿no? Pero estos bolivianos eran diferentes, no retrocedían, dice. Ya, Empezaban a gritar en un idioma que el paraguayo no conocía. ya, El aymara, pues, claro. ¿cuál era la arenga? Para gritar, se escuchaba, ¡Huari Casaya Calatacaya! Y se escuchaba. Imagínate Claro. eso, como en el estadio. O sea, el grito del tigre nace en la guerra del Chaco. No, O ya había. estaba desde Ya, antes. claro, ya había ahí. Con eso se arengaban. Ya. Entonces gritaban, Guaricasaya, Calatacaya. ¡Horra, horra! Se escuchaba. Claro, los Y paraguayos. ahí empezaba la ofensiva. Los ametrallaban, caían el montón. Y otra vez, ¡Huari Casaya Calatacaya! Se escuchaba. Ya. ¡Horra, horra! Claro. Y seguían avanzando. Y Eso los dice ahí, paraguayos dicen ahí era un idioma que Textual. no conocíamos. un idioma que no conocíamos, ¿no? Ya, los paraguayos, claro. Y ese grito hacía que se hele la sangre del soldado paraguayo. Mira Era de lindo. otro tipo de bolivianos. Claro. Mira, viejo, ¿cómo no te va a dar orgullo? ¿Cómo no se te va a inflar Pero, el pecho? claro. ¿Cómo no te vas a emocionar con esas cosas? Pero dice el libro, y un libro... Súper. Súper, súper. Quiero que me escuchen esto bien. Justamente cuando Bolivia estaba perdiendo, recuerden que nosotros no teníamos pues ferrocarriles para ir a combatir, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el boliviano? Va a pie. Los soldados van a pie, caminando. ¿Qué pasa en todo este transcurso? Nosotros no sabemos pues en cuánto tiempo vamos a llegar, menos caminando, cargando nuestra mochila, los soldados, ¿no? Les dije y siempre les digo, no solo habían aymaras ahí, habían quechuas, habían guaraníes, porque les obligaban a ir. Entonces, ¿qué pasa? El boliviano no se entiende, no vas a hablar, no hablábamos el mismo idioma. ¿Cómo yo me voy a comunicar con otros si no hablo el mismo idioma? Entonces, hemos ido a un lugar árido, perdón, hemos ido a un lugar selvático, hemos ido a un lugar donde las temperaturas estaban pues al 29, ni siquiera sé si era 21, 35 dicen en los libros, ¿no? Entonces, como uno del área rural de acá, de la ciudad de La Paz, que está acostumbrado al -4, -3, máximo hasta el 10, va pues a una guerra donde nos estamos muriendo de calor, nos deshidratamos. El boliviano empieza a tomar orín, eso dicen los libros. Por ejemplo, ¿dónde está? Y les voy a leer aquí tal cual, ¿ya? Hay muchas movilizaciones en la guerra del Chaco, intentan recuperar territorio porque habíamos perdido todo. Efectivamente, en esta guerra hemos ido a perder todo, nuestro territorio, hemos ido a perder soldados, indígenas, niños han agarrado fusiles y han ido a la guerra, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir? Algo importante, existen tres etapas. La primera etapa en 1932, la segunda etapa en 1933 y la tercera etapa en 1934, ya cuando acaba la guerra, ¿ya? Y aquí hay algo muy, muy, muy importante. Nosotros, bueno, el presidente de ese entonces, que ahora les voy a compartir, perdón por no compartirlo. ¿Dónde estoy? Ya. El presidente de ese entonces, les explico aquí igual algo que siempre pasa en Bolivia. Daniel Salamanca, obviamente, va pues a la guerra del Chaco. Y aquí hay dos acontecimientos importantes. El corralito de Villamontes y el Boquerón. ¿Qué pasa con el corralito de Villamontes? ¿Ya? Este señor Daniel Salamanca es acorralado por nuestros propios soldados. ¿Eso qué quiere decir?
que habían gobierno, bueno, en el gobierno, alguien que le quería hacer pues un gobierno de facto. ¿Qué significa un gobierno de facto? Que va a entrar a la fuerza, ¿ya? Con militares, obviamente. El corralito de Villamontes es cuando lo acorralan y le hacen, eh, le, ¿cómo se dice? Bueno, destituye de su cargo, ¿ya? Entonces, él ya no es presidente, pero luego lo torturan, luego, si no me equivoco, ¿dónde está? Ya. Luego no sé si lo matan o lo exilian. Déjenme buscar el dato y les paso, ¿ya? Entonces, Daniel Salamanca está así en su gobierno, pero hay algo importante aquí también. Aparece un señor militar, comandante general del ejército. ¿Quién es? Bilbao Rioja. Van a anotarse su nombre porque nos pueden preguntar. ¿Qué nos dice Bilbao Rioja? Nos dice que el boliviano tiene que defender su territorio. Igual era déspota porque tenía las mismas líneas que Hitler. Recuerden que Hitler aparece en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más? Este Bilbao Rioja defiende a capa y espada Villamontes. Si no fuera por Bilbao Rioja, que luego lo han excluido, estaba en la lista negra y luego casi lo asesinan, este señor sabe pues la realidad de los bolivianos, sabía lo que estaba pasando en nuestro gobierno, va y defiende Villamontes, sin dar un paso atrás, después del corralito de Villamontes, obviamente. Entonces, sabe de estrategia, pero el gobierno no está conforme con su actuar. Llega a la presidencia José Luis Tejada Sorzano. ¿Qué nos dice José Luis Tejada Sorzano? Hace que Salamanca deje su gobierno, ¿no ve? Después, ¿qué pasa? Aquí está la defensa de Villamontes. ¿Qué más? Lo exilian, pero algo importante. También aparece el Boquerón abandonado. Como les digo, son etapas. ¿Y qué nos dirá el Boquerón abandonado? Que si bien habían personas defendiendo nuestro Boquerón, los soldados ya no saben qué hacer. No tienen agua, no tienen comida, no tienen armamento, no tienen municiones. Sus botas les apretaban. Se han muerto por comer cosas que no conocían. Se han muerto por la calor, por la deshidratación. Tomaban orín, creo que ya lo dije. No hablaban el mismo idioma. Eran guaguas, perdón por la palabra, ¿no? O sea, eran niños, eran adolescentes. Entonces, esta guerra ha sido más pérdida para Bolivia que cualquier otra, ¿ya? Y aquí estamos, ya. Este señor José Luis Tejada Sorzano hace que venga alguien bien importante. Hace que llegue a tierras bolivianas el señor Hans Kunt. ¿Y quién será Hans Kunt? Era un comandante del ejército europeo. ¿Qué nos dice esto? Que ha confiado en un comandante que decía que nuestra guerra la podía ganar con estrategias europeas. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Si nadie mejor que un boliviano para conocer la realidad boliviana, ¿no? Y ahí tenemos a Bilbao Rioja, que ha sido un comandante que ha intentado ganar nuestro territorio. ¿Qué más? Este Hans Kuhn, efectivamente, avanzamos con él, porque recuerden que una guerra que está en disputa el territorio, o pierdes o tú ganas territorio, ¿ya? O se mantiene lineal, pero casi nunca es así. Entonces, este Hans Kuhn, no se van a olvidar, tiene
tiene derrotas y hay algunos policías, ¿no? Que, bueno, en la policía boliviana está como que la historia, dice que ha sido aplaudido por el pueblo, pero hay otra parte de la historia, por ejemplo, este libro que es de, perdón, no sé efectivamente, exactamente de quién es. Ya, bueno, es de acá de La Paz, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Que no ha sido bueno. O sea, la llegada de él no ha sido acorde a lo que nosotros necesitábamos para esta guerra, ¿ya? Y en 1934, Bolivia empieza a retroceder. Ya les dije, o sea, el paraguayo, si bien nosotros íbamos con todo porque Bolivia no tenía miedo, el paraguayo nos ha ganado, más que todo, y no porque sepan de estrategia, porque hayan tenido mejores municiones que nosotros, no, no ha sido por eso, ha sido porque nosotros no conocíamos nuestro territorio, ¿ya? ¿Cómo ibas a ir a luchar a un lugar a ciegas, a oscuras, donde no tenías ni siquiera armas, municiones? Como les digo, el Boquerón, bueno, se le dice Boquerón abandonado porque ha sido abandonado por nuestros propios soldados. Y obviamente, ¿quién va a ir a luchar a un lugar que no conoce? Obviamente se iban a ir, y no porque sean cobardes, sino porque uno estaba viendo su vida. Entonces, esta guerra ha sido muy, muy, muy triste. Y recuerden, aquí empieza esto del petróleo. Aquí empieza la demanda de nuestro petróleo. Y efectivamente, el Chaco Boreal tenía mucho petróleo. Recuerden que el Chaco Central también estaba en disputa, que luego lo hemos regalado, ¿ya? La última fase fue en 1935, ¿ya? Nosotros hemos intentado fortalecernos, pero aún así nosotros perdimos la guerra del Chaco. Les voy a leer algunas de las cosas, de los puntos más importantes, ¿ya? La movilización se trasladó de tropa hasta el Chaco, un trayecto de miles de kilómetros por malos caminos, ¿ya? Asunción, no sé si conocen alguno de ustedes Asunción. Bueno, Asunción es de Bolivia, hasta ahora sigue siendo de Bolivia. ¿Qué más es importante aquí? Aparece otro señor importante, comandante, Eusebio Ayala, ¿ya? Que era en ese entonces el presidente paraguayo. Obviamente, como les digo, no es que nos han ganado por estrategia, ¿no ve? ¿Qué más? Aparece este señor Estigarribia, no se van a olvidar, ¿ya? ¿Qué más es importante aquí? Nada más. Si queremos ver algo, o sea, más, yo les recomiendo y les voy a pasar el libro de Carlos Mesa, ya que está muy, muy bien estructurado. Personas importantes, ¿ya? Personajes importantes de la guerra del Chaco. Es Manuel Marzana Bernardino Bilbao Rioja, como les dije, que ha defendido Villamontes. Germán Bush, que era igual un militar reconocido. Y Rafael Pavón, ¿qué más es importante? No se van a olvidar del kilómetro 7, donde estaban las aguas dulces que les dije, ¿ya? Las aguas que por las que nosotros estábamos peleando, ahí es el kilómetro 7. Está Villamontes, les dije de Boquerón, que es lo más importante, ¿ya? Es lo que más nos interesa. Y aquí es importante porque la gente se ha dado cuenta que ya no podían estar con este tipo de gobiernos. Por eso es que al gobierno, bueno, seguimos con esos gobiernos todavía hasta 1952, supuestamente. Llega a la presidencia David Toro.
¿Qué hemos dicho de David Toro? Y les voy a leer un poquito de lo que nos habla YPFB, ¿ya? En 1937, postguerra, Paraguay, obviamente Paraguay y Bolivia, aparecen estas empresas de petróleo. ¿Cuáles son estas empresas? Ya hemos visto que estaban aquí debe estar, ¿dónde está? Ahí no está, aquí debe estar. Ya, bueno, les voy a hacer recuerdo. La Gulf Standard Oil, la Standard Oil con otro nombre que extrae en nuestro territorio, ¿ya? Dionisio Foranini hace la explotación y la exploración de nuestros territorios, ¿ya? ¿Para qué? Para extraer combustible. Y toda esta época es de autoabastecimiento, ¿de qué? De combustible, ¿ya? Y estos señores de estas empresas petrolíferas hacen un contrabando, ¿ya? Justo en esta etapa de David Toro, justo en esta etapa, ¿ya? Y como hacen ¿cómo les diría? O sea, rompen este tratado, Bolivia pide 1.000.000 de indemnización. Obviamente, si estás rompiendo un tratado, tú pides que te paguen. Entonces, hace esta indemnización justo en la época de David Toro, lo que ahora les estoy mostrando. Por eso es que dice que YPFB se nacionalizó. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo aparece la primera nacionalización de YPFB? En el gobierno de David Toro Ruilova, ¿ya? ¿En qué fecha? En la fecha de 1936, el 21 de diciembre. ¿Ya? ¿Qué más es importante? Recuerden que estas empresas al principio eran la Gulf Oil, la Standard Oil, y ahora aparece YPFB. Ya les dije qué significa, ¿ya? ¿Qué más es importante? Aparece Germán Bush, ¿ya? Aquí aparece por primera vez el clan de los Tejada. Miren que aparece Luis Tejada Sorzano y luego, posteriormente, aparece Lidia Gayler Tejada, ya que es importante. Entonces, vamos a decir que después de la Guerra del Chaco, la gente ya estaba cansada de este tipo de gobiernos, porque solo les utilizaban e íbamos a perder, ¿ya? Nada más. Si no me equivoco, ya es... denme un ratito, voy a leer. Si no me equivoco, ya estamos en hora. Ya. Nos vamos a quedar aquí con la presidencia de Germán Bush, ¿ya? Luego vamos a pasar a 1952, que ha sido un antes y un después para Bolivia. Y vamos a tocar los gobiernos militares y posteriormente las guerras la guerra del agua, la guerra del gas, todo ese proceso que ha tenido el presidente Evo, luego ha pasado, más que todo es del MAS, ¿ya? Vamos a tocar partidos políticos, ¿ya? Que aquí recuerden que ya se estaban creando partidos políticos. Empieza con la FOCU. ¿Qué era la FOCU? Federación Obrera Central de Uncía. No se van a olvidar, cositas así nos pueden entrar en el examen, ¿ya? Ahora sí, muchas gracias por su atención. Voy a sacar un momentito